Colombianos muy atentos porque la oposición al presidente Gustavo Petro logró tumbar la reforma tributaria y esto con el fin de favorecer a los más ricos de Colombia, estos que se llenan los bolsillos a costillas de los pobres y que son los que menos aportan. Dice lo siguiente: Comisión Cuarta del Senado tumbó proyecto de reforma tributaria de 16.3 billones de pesos y esto para el 2026. Pues el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta X y trinó lo siguiente: de acuerdo a la tumbada de la reforma tributaria, y dijo: el hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima de los intereses nacionales, que nadie en cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener recursos de una economía que está boyante y de unos mega ricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública. Un verdadero mecanismo construido por el Banco de la República para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad de los mega ricos. Solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación no más. Pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza. Y a gente como Faustino o el supuesto indígena nariñense sobran que lo que hoy hicieron para salvar mega ricos de sus aportes nacionales se volverá contra los pueblos negros e indígenas. Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres. Mientras nosotros seamos gobierno, no dejaremos que paguen los pobres. Punto. La consecuencia impredecible comienza a verse desde el día de hoy, publicó el presidente Gustavo Petro. Y es que en base a esto, algunos opositores, como la señora Lina María Garrido, salió a festejar en su cuenta X y a celebrar cómo tumbaron la reforma tributaria. Y es que según para ella, esto es fortalecer y blindar el bolsillo de los pobres. Pero lo que no quieren decir es que están favoreciendo los bienes de los más ricos en Colombia, que son los que menos quieren pagar. Y dice la señora en su cuenta X: un minuto de silencio. La tercera reforma tributaria de Gustavo Petro ha muerto. Se lo dije y se lo cumplí a Armando Benedetti. No vamos a dejar que usted le claven un impuesto más a los colombianos, pero para ella son estos colombianos de bien que aportan bastante dinero, porque a estos políticos no les importan los pobres. Se quedarán con las ganas de hacer campaña con esa plata y ni se les ocurra el torcido de decretar emergencia económica, porque lo pagarán muy caro. Y aquí es donde podemos ver a la señora Lina María Garrido celebrando la tumbada de la reforma tributaria. Y esto con el fin de favorecer a esas personas que más tienen y son las que menos dan. O como el señor senador Mauricio Gómez Amín, fiel seguidor del señor Abelardo de la Espriella, pues el señor lo apoya, trinó lo siguiente: hundida la reforma tributaria del gobierno de Petro. Y dice lo siguiente: este es el señor que dice que blindó los bolsillos de los colombianos, pero de los colombianos más ricos. Acabamos de hundir la reforma tributaria del gobierno de Petro. Le cumplimos al país, pero sobre todo, le blindamos el bolsillo a los colombianos. Seguimos firmes por la patria. O más bien es que el señor está protegiendo los intereses del señor Abelardo de la Espriella, que supuestamente han dicho que este señor se ha enriquecido con algunas personas que son de dudosa procedencia, estas personas que han desbalcado a Colombia y que han tenido hasta nexos con Nicolás Maduro en Venezuela. Pues el señor Abelardo de la Espriella y su partido político dijeron lo siguiente: así como un médico no es responsable por la enfermedad de su paciente, un abogado tampoco carga con la culpa de su cliente, pero sí se enriquecen protegiendo y ayudando a estos delincuentes que tanto daño han hecho. De la Espriella ha defendido siempre al ser humano, no al delito, pero de igual manera siguen defendiendo a una persona criminal y siguen fortaleciendo su dinero. Pues así es como este señor paga sus lujos. Tu deber es servir con ética, dignidad y compromiso por Colombia, dicen estos señores. Eso es tanto como reclamarle al médico por su actividad profesional. Eso es ridículo. O a un periodista, tú mañana, por ejemplo, dices, te llama
Iván Márquez, y tú le vas a decir, no, yo no te entrevisto porque los periodistas somos iguales a la gente que entrevistamos. No, tú estás haciendo su trabajo y por eso no te vuelves guerrillero. Pero te pongo dos ejemplos históricos. Mira, John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, defendió a los miembros. Pues aquí le contestaron al señor lo siguiente, Joel Corafiel. Qué aberración compararnos a los médicos, que no elegimos a qué pacientes atender y a todo tratamos igual por nuestro juramento hipocrático. Con este adefesio de abogado que sí eligió defender a los peores criminales del país, y estos señores se llenan los bolsillos con defender a estos criminales y compara a un médico y a un periodista con lo que él hace. Dice lo siguiente, con estos adefesio abogado que eligió defender a los criminales del país, a los Mancuso, que tienen cientos de miles de muertos inocentes encima, a los DMG, que estafó a miles de colombianos dejándolos en la ruina, o a su gran amigo de toda la vida, Alex Saab, sin el cual el chavismo y Maduro habrían caído hace rato, no a otro con ese cuento, le dicen aquí al señor Abelardo de la Espriella. Y este señor plantea así defender a Colombia en la presidencia, defendiendo a criminales. Pues recordemos que decía lo siguiente, Alex Saab y David Murcia, las sombras de Abelardo de la Espriella como abogado, empañan su candidatura presidencial. Y es que este señor ha defendido a criminales de las más altas calañas. Y así se enriquecen estos personajes y se comparan con un periodista o con un doctor que jura proteger a cualquier persona, sea como sea, pero no se favorecen de las personas que vienen a ayudar, porque el señor Abelardo de la Espriella es abogado y se gana su dinerito defendiendo a cualquier criminalito que le llegue. El aspirante de la ultraderecha ha defendido al presunto testaferro de Nicolás Maduro y al cerebro del esquema paramilitar DMG, como le recuerdan sus rivales. Entonces, estos personajes vienen a hablar de defender a Colombia y de ponerse firmes con la patria después de haber defendido a criminales de tan alta calaña. Eso no puede pasar. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.